Pues vamos a dar inicio a nuestro análisis de este 23 de octubre del año 2013. Llama la atención cómo la desaparición de un teórico de la política como Juan Lins ha causado tantas opiniones y ha despertado tanto interés, cuando Lins, en el terreno propiamente de la teoría política, aporta muy poco, pero el gran mérito de Lins es el haber dado herramientas para analizar el entorno político. Para Lins, el éxito de un análisis depende de su vinculación con la realidad. Él es un promotor de la visión de analizar los acontecimientos en una percepción, en una visión que gire sobre el principio del tiempo. Para Juan Lins, como para Ortega y Gasset, hay un tiempo para las cosas. Hay un tiempo para las instituciones, hay un tiempo para las soluciones, hay un tiempo para cada cosa. Y él es muy partidario del principio del orden. En los análisis, en el diagnóstico que se hace sobre los acontecimientos, debe haber un orden muy preciso, y este orden debe además estar subordinado al tiempo para que la información sea veraz y sea actual. Si la información no es veraz ni actual, pues entonces el informe, el análisis está en principio mal hecho. Lins, que revisa muchas de las herramientas del análisis a partir del concepto del tiempo, señala que la manera que tenemos nosotros para entender los fenómenos de la gobernanza en el mundo es la de cuadrar los acontecimientos en relación a los tiempos, para saber si lo que se está haciendo está a tiempo, si lo que se está haciendo se está anticipando en el tiempo, si lo que se está haciendo ya se quedó atrás y por lo tanto va a salir mal. Toda esta reflexión de Lins viene unida a una de sus afirmaciones más categóricas: no hay sistema político que dure en forma permanente. Los sistemas políticos todos son obsoletos en el tiempo, y el gran error de las sociedades es pretender mantenerse aferrado a un modelo que ya fue superado. Y Lins pone como el ejemplo más evidente la fijación de ciertos grupos europeos en el siglo XIX por el tema de la monarquía absoluta, cuando el tema de la monarquía absoluta había sido desplazada desde finales del siglo XVIII. La visión de las instituciones en el tiempo, particularmente en este cambio de época que nos está tocando vivir, este traspaso de la modernidad a la posmodernidad, nos llena de ejemplos y nos llena de motivaciones, de provocaciones, pudiéramos decir, para revisar las instituciones y sobre todo revisar esta relación de la institución y el tiempo. En México, traemos esto a colación porque en México se ha intentado desde la campaña de Enrique Peña Nieto hacer una propuesta
en el sentido de dar un salto hacia adelante, es decir, romper con las ataduras que han mantenido al Estado mexicano empantanado e imposibilitado de avanzar en forma seria en el desarrollo de su proyecto de mejora de vida para todos los habitantes del país, y el acuerdo que los integrantes del grupo de Peña Nieto manifestaron durante toda la campaña, el acuerdo con toda la sociedad de incorporar lo que la sociedad estaba pidiendo para echar a andar una reforma que el país necesita de manera urgente. Tenemos ahí varios de los elementos que Lins consideraría claves. Tenemos un proyecto y por otro lado tenemos el tiempo como un factor que tenemos que considerar y evaluar dentro de este proyecto. En primer lugar, el gobierno de Enrique Peña Nieto irrumpe el 1 de diciembre del año 2012 llevando en la mano una gran dosis de optimismo. La sociedad recibe el mensaje de que el gobierno que llega es un gobierno innovador, es un gobierno que no se va a retrasar en las soluciones, es un gobierno que va a demostrar que las cosas se pueden hacer en este país y que si el partido de oposición que había tenido durante 12 años la estafeta presidencial no había podido avanzar es porque no sabía cómo. Cuando toma posesión Enrique Peña Nieto, la mayoría de los analistas frente al proyecto de Peña Nieto tomamos una postura de darle el beneficio de la duda. Se oían bien sus planteamientos, su motivación para la firma del Pacto por México parecía muy sensata. Los acuerdos rápidos que son el resultado de negociaciones que se habían venido haciendo comenzaban a presentarse como un modelo nuevo, un modelo eficiente y un modelo que podía adaptarse en el tiempo a las necesidades de la sociedad y del gobierno. En esta perspectiva, para el final del año, todos estábamos esperando si no un final feliz, sino una expresión estupenda, sí un avance considerable, un avance significativo en las alianzas y sobre todo en los resultados. ¿Qué ha pasado en estos meses? Lo que nosotros vemos es que, en primer lugar, las instituciones democráticas están entrando en una crisis cada vez más seria en el mundo, en México y en todos lados. Y estas crisis que está viviendo el sistema político se están originando en la permanente destrucción de los soportes de la democracia por parte de los partidos políticos por un lado y por otro de los actores políticos. Pero había que agregar un tercero, que es la sociedad civil, porque en este juego de la política estamos inmersos todos los ciudadanos, todos sin excepción. Aún los que dicen que no les interesa, con esa actitud están influyendo en el contexto. Dice Lins que la sociedad latinoamericana tiene el gran problema de no haber entendido la democracia
Y dice Lintz, y la prueba está en el hecho de que todos los rasgos propios de la democracia molestan a la gente en Latinoamérica. La sociedad dice, votamos por la democracia, ¿para qué? Para tener una cámara en donde todo mundo dice lo que piensa. Pues dice Lintz, eso es la democracia. O sea, la democracia significa abrir la puerta a la libertad de expresión, a la libertad de proyectos, a la libertad de la disidencia. Si hay constantes confrontaciones entre los partidos y entre los actores, esto es lo propio de la democracia. La democracia no puede funcionar, dice Juan Lintz, en un parlamento en el que las cosas se manejan con una enorme delicadeza. Dentro de los marcos de el respeto que se deben unos a otros los diputados y los senadores, cabe la discusión, e incluso la discusión difícil, ríspida, comprometida, en la que los participantes sean capaces de apostar sus argumentos en serio. Eso se vale, es más, eso es deseable para la democracia. La sociedad, cuando ve estas discusiones, ve estos debates, la sociedad se molesta porque la sociedad imagina la democracia como no es. La sociedad imagina la democracia como el reino de los acuerdos. Y dice Lintz, los acuerdos son el resultado de las discusiones que se arman en la Cámara. Cuando después de haber cada quien expuesto sus puntos de vista, muchos de ellos con gran pasión y con sentido partidista muy intenso, finalmente lo que en la democracia se espera, porque eso sí es democrático, es que los que tienen opiniones diferentes encuentren un punto de entendimiento en las cosas en que se beneficia a la sociedad del país. Si el tema es, por decir, la ayuda a los niños que no tienen recursos para que tengan alimentos suficientes y alimentos nutritivos para que puedan trabajar en las escuelas que se les van a dar, me parece que este solo hecho debería provocar en todos los partidos un aplauso y decir, vamos todos juntos en esta línea. Es decir, todos estamos convencidos de que el bien de la sociedad lo necesita. ¿Qué ocurre con la sociedad mexicana? Que la sociedad mexicana, cuando los partidos o los actores en un momento dado se ponen de acuerdo, la sociedad dice, eso es una trampa, se fueron al oscurito a ponerse de acuerdo y entonces las cosas no deben manejarse de esa manera. Y dice Juan Lintz, valdría la pena preguntarle a la sociedad latinoamericana qué piensa que es la democracia. Porque si la democracia no es la pluralidad, la disidencia, la capacidad del debate y al mismo tiempo la capacidad del acuerdo, entonces, ¿qué es la democracia y para qué sirve? Porque la sociedad latinoamericana, y yo creo que en ese sentido nosotros nos personificamos de manera especial, la sociedad latinoamericana no está de acuerdo en que se produzcan estas manifestaciones ni de desacuerdo ni de acuerdo. Y entonces el factor de la sociedad civil frente a un escenario en el que los actores en principio se han puesto de acuerdo, los partidos con sus diferencias, lo que además es muy lógico, pero en principio han estado de acuerdo en firmar el Pacto por México. Y la sociedad civil en este momento debería ser el principal soporte de los actores y de los partidos para que este plan, este
Acuerdo por México se traduzca finalmente en hechos que beneficien a la sociedad, que beneficien al país. La sociedad, en cambio, mantiene una actitud de descalificación a los partidos, de descalificación a los actores, reclamando el que se implementen medidas que no son democráticas, que son medidas autoritarias, básicamente autoritarias. Y entonces dice Juan Linz, lo que se produce cuando la sociedad no entiende los mecanismos de la democracia es una de dos: o el surgimiento de las corrientes populistas, o por otro lado el surgimiento de las corrientes autoritarias, que pueden ir desde un autoritarismo moderado hasta una dictadura, porque no es lo mismo, dice Linz, un régimen autoritario que un régimen dictatorial. Un régimen autoritario es un régimen que respeta espacios de las instituciones y de los actores, siempre y cuando el respeto a esos espacios no ponga en riesgo su proyecto particular. Mientras en la tiranía no se respeta el espacio de nadie, simplemente se imponen las cosas y punto y aparte. Si nosotros tomamos la doctrina de Juan Linz para analizar el entorno de la realidad mexicana, nos vamos a dar cuenta de que nuestra sociedad en parte es culpable de lo que está pasando. Es culpable en tanto que la sociedad alienta las medidas autoritarias, en tanto que la sociedad no le gustan los debates, ni las discusiones, ni las disidencias, cosas que son propias del modelo democrático en donde se imponga. Y tampoco parecen gustarle los acuerdos entre los actores y los partidos, porque se fueron al oscurito a firmar los tales acuerdos, y la sociedad pareciera condenar abiertamente el procedimiento para llegar a los acuerdos y entendimientos. Indiscutiblemente, y esto también lo maneja Linz, los partidos tienen aquí una responsabilidad muy significativa. El partido le da a la sociedad la opción de identificarse con una plataforma de principios que es la que más cerca está de sus convicciones o de su corazón, cualquiera de las dos cosas. Los partidos actúan muchas veces, y esto lo recalca Juan Linz, actúan los partidos como auténticas instituciones de ruptura, es decir, los partidos rompen a la sociedad, sí la rompen en estas opciones distintas, y les corresponde a los actores que militan en los grupos políticos el sentarse en la mesa de las discusiones defendiendo sus puntos de vista, pero no desde la perspectiva de la exclusión del otro, sino desde la perspectiva de la búsqueda de soluciones a problemas concretos. Habrá, y esto cualquier autor sobre este tema lo maneja de manera siempre presente, habrá la posibilidad de que los actores se pongan de acuerdo en base a toda una serie de principios que los unen en favor de la democracia. Un ejemplo sería el Pacto de la Moncloa. En el Pacto de la Moncloa, partidos que desde el punto de vista doctrinario e ideológico estaban absolutamente separados, el caso de el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular, totalmente separados, son capaces de sentarse en la misma mesa y llegar al acuerdo de que, independientemente de sus disidencias en muchos puntos, en lo que sí coinciden es en considerar que España merece un gobierno parlamentario, monárquico parlamentario, que reúna unas determinadas características en las que todos coinciden.
Y entonces tenemos ahí la pluralidad traducida en un acuerdo, en un modelo verdaderamente democrático, es decir, en un modelo en donde los actores han debatido, han discutido y al final de cuentas han llegado a la conclusión de que sí se puede llegar a trabajar en una línea de construcción en la que todos estén básicamente representados. Esto es sin duda la parte más luminosa del modelo democrático. La parte más difícil de entender es la de las disidencias, los desacuerdos, los cuestionamientos, que también son legítimos, también se valen, también son parte del mismo esquema democrático. Y yo insisto en que Linz se asombra que en Latinoamérica nos resulte tan difícil de entender el procedimiento de la democracia y que le estemos exigiendo a la democracia cosas que no son. Algunos otros autores que han hablado sobre el tema, algunos autores de ellos latinoamericanos, Jaraquemada y algunos otros, yo recuerdo que insisten mucho en esta dificultad que hay en la América Latina para entender que la pluralidad y la disidencia no son algo malo. La pluralidad y la disidencia son reacciones normales, naturales de los grupos que practican los modelos democráticos. El sistema democrático que nosotros hemos venido viviendo es un modelo que no ha llegado a ser plenamente democrático. Decía Jesús Silva Herzog Márquez en un artículo donde hacía los comentarios sobre Juan Linz y también hacía comentarios de la política mexicana, y decía: nosotros no hemos pasado de un autoritarismo moderado que pretende ser democrático, no hemos pasado de ahí, y no hemos pasado de ahí por los partidos, no hemos pasado de ahí por los actores, pero también no hemos pasado de ahí por la sociedad. Entonces tenemos la conjunción de tres elementos que se suman para presentarnos el escenario como un escenario que resulta reprobable, y se vuelve reprobable porque nosotros mismos actuamos de la manera en la que descalificamos lo que se está haciendo. El modelo democrático es un modelo que supone siempre el triunfo de la mayoría sobre la minoría, pero no de una manera cruda, es decir, no con un mayoriteo, sino supone siempre la negociación, supone siempre los acuerdos. Y para esto es importante que la sociedad sepa cuál es la agenda de los actores políticos, cuál es la agenda de los partidos políticos y cuál es la agenda de la sociedad civil, porque particularmente en el caso de México, pues resulta que los actores y los partidos tienen sus agendas, uno puede estar o no de acuerdo con ellos, pero las tienen. Pero cuando los partidos le preguntan a la sociedad cuál es tu agenda, la respuesta de la sociedad es que me resuelvas mis problemas, y con eso le dice mucho y no le dice nada. No hay una visión en el tiempo de que la sociedad lo que quiere es que se saque adelante el tema de la educación, que la sociedad quiere que se saque adelante el tema de la seguridad, que la sociedad quiere que se saque adelante el tema de la reforma política. Eso no lo hay, eso se va dando, y si ustedes se fijan, sobre todo en las últimas semanas, los partidos han intentado comenzar a fijar estas agendas, ya que la sociedad ha establecido como su agenda personal el de la descalificación. O sea, estos ya están reprobados igual que todos los demás. Entonces, de ahí en adelante todo lo que hagan va a estar mal hecho, lo que me parece que es una equivocación. No porque estén haciendo muchas cosas muy bien, ellos solitos están haciendo las cosas mal, pero
me parece que la sociedad puede y debe incorporarse en estos terrenos de la propuesta para que los partidos tengan muy claro cuál es la agenda que la sociedad tiene y además en el tiempo, en los tiempos, cuáles son los puntos que la agenda considera indispensables que se toquen primero y luego cuáles se pueden ir aplazando. Como en todo sistema democrático, el partido que está en el poder, a través de la figura presidencial, es el que lanza la propuesta, es el que abre el menú de la agenda y nos dice qué podemos esperar y hacia dónde va el gobierno en su proyecto. Y son los actores políticos los que juegan en la oposición, los que de una manera razonable, porque la oposición, por lo menos es la teoría de Sir Edmund Burke, la oposición no es decirle no a todo lo que se proponga, sino moderar que quienes tienen el poder lo utilicen en beneficio de la sociedad. Eso es actuar con serenidad y con sensatez dentro de los partidos que están en la oposición y los actores que están en la oposición. Y de los actores que están en la línea del proyecto de gobierno, lo que se les está pidiendo es que nos enseñen su agenda y sus tiempos. Decía Jesús Silva Herzog en este artículo donde habla de Juan Lins, que a él le da la impresión de que el gobierno de Peña Nieto se engolosinó con la imagen que se había creado a través de una campaña muy bien manejada de marketing, en donde la figura del presidente quedaba como una figura agradable, simpática, atractiva, que abría las puertas para una negociación que además comenzaba a darse sin grandes dificultades. Y todo esto hizo creer al grupo estratégico que maneja el proyecto del presidente Peña Nieto que ya estaba, que ya estaba todo salvado, que ya habían resuelto todos los problemas, cuando se estaba en el inicio del sexenio y era necesario, frente a las manifestaciones de acuerdo y frente a la respuesta de la sociedad de simpatía, ir creando el lazo con la sociedad. Y el lazo con la sociedad va en dos sentidos. El lazo con la sociedad va hacia la sociedad civil, pero va también hacia la oposición, porque en estos dos enlaces que hace el gobierno que está en el poder, está cimentando o soportando la propuesta que le está presentando al país. Si la sociedad civil le responde y los partidos de oposición básicamente están de acuerdo, con las diferencias que pueda haber se va trabajando y se va construyendo. Pero cuando la sociedad civil se aísla y descalifica y los grupos políticos y los partidos y los actores no acaban de ponerse de acuerdo, es más, habiendo firmado las primeras intenciones del pacto, comienzan a buscarle las equivocaciones para descalificarlo después de haber dicho que sí le entraban. Esto es el ejemplo de cómo no hay un criterio democrático que esté rigiendo el sistema en el que nosotros nos encontramos. ¿Qué está pasando en este momento? No cabe duda que el régimen de Peña Nieto está pasando por un momento muy complicado. El régimen de Peña Nieto estaba dando por supuesto que para este momento la economía a nivel mundial estaría girando ya en sentido positivo, y todo esto daría como resultado que se activarían muchas cosas que la economía mexicana
tiene paradas porque está parada la economía de nuestro vecino del norte. Entonces, esta primera apreciación, que desde luego nadie podría imaginar cómo han venido a resultar las relaciones del presidente Obama con su Congreso, eso no se le puede echar la culpa a Peña Nieto. Yo creo que nadie tenía previsto que esto sucediera, pero esta primera expectativa, que era muy importante, no se ha dado. Aún así, las noticias en el terreno económico para los empresarios no serían tan malas, porque hay ya una serie de signos a nivel internacional, no solo de la economía norteamericana, sino de la economía de los europeos, etcétera, en donde algo se puede esperar que pueda crecer nuestra economía, sobre todo para el año próximo. Lo que se pudiera haber esperado para este año, pues la situación que ha prevalecido en Estados Unidos y que parece que va en vías de solución, pues nos ha frenado. La segunda expectativa que tenía el grupo estratégico de Peña Nieto es que el Pacto por México le diera a la oposición una actitud de colaboración y de acercamiento creciente con el Partido Revolucionario. Pero las formas del Partido Revolucionario en su relación con los demás han vuelto a causar fricciones y han vuelto a provocar desacuerdos. Desacuerdos porque determinados grupos dentro de los partidos, incluyendo el PRI, se preguntan si no se está tratando de crear una nueva familia revolucionaria y si no se está tratando de volver a la figura del presidencialismo al modo del PRI de antes de Echeverría, es decir, de los presidentes que lo resuelven todo. Ha habido algunas declaraciones imprudentes de parte de los colaboradores de Peña Nieto, en el sentido de que le estaban devolviendo al presidente el poder que se le había arrebatado de las manos, y esto ha sido uno de los motivos de tensión tanto al interior del PRI como con los otros partidos, diciendo: si vamos a regresar al viejo sistema, aviados estamos. Quiere decir que no hemos aprendido absolutamente nada. Los voceros del grupo del presidente Peña, que serían Emilio Choifet por una parte y por otro Osorio Chong en la Secretaría de Gobernación, no han tenido el papel protagónico que se esperaba, ni han tenido las soluciones en la mano de los problemas que se han presentado. Uno de los casos más notables de esta visión poco aceptable para la sociedad, pues fue la explosión en Pemex, en la Ciudad de México, cuando el secretario de Gobernación quiso bromear sobre un tema que era sumamente delicado y en el que habían estado expuestos a perder la vida un número importante de personas que trabajan en Pemex. Y esta como falta de solidez política del personaje que maneja la política, que sería el secretario de Gobernación, pues a la gente la molestó, la incomodó, porque no es lo que se espera de un secretario de Gobernación que se haga estas cosas. Y el problema de la educación, que lo seguimos teniendo en las calles en la Ciudad de México, lo tenía que haber enfrentado, discutido, propuesto soluciones Emilio Choifet. Y entonces Choifet dice que él no es el abogado del gobierno, que su función es secretario de Educación y que entonces él solamente tiene la responsabilidad de que la Secretaría de Educación funcione como debe funcionar. Lo que también es una manifestación de una visión muy corta, muy miope de la figura
del secretario de Educación, que evidentemente tendría la necesidad de establecer una estrategia para enfrentar los fenómenos que se están produciendo. Por otro lado, y esto nos lleva a un fenómeno que se va volviendo cada vez más complejo y más inquietante, los grupos de los profesores se han venido como rompiendo internamente. Hay una especie de ajuste y acomodo de los grupos políticos en el país. Y uno de los grupos que está sufriendo mayor transformación es el grupo de los del magisterio. Y en el grupo del magisterio comienzan ya a separarse los núcleos que están protestando porque no quieren la evaluación, porque no quieren que se toquen sus derechos, etcétera. Y por otro lado están apareciendo los grupos de la coordinadora, cuyo discurso nada tiene que ver con la Secretaría de Educación. Si ustedes en la ciudad de Oaxaca, ya lo habíamos comentado en el análisis anterior, si ustedes en Oaxaca van a los mítines que están haciendo los de la coordinadora, no van a oír ahí una defensa de la agenda de los maestros, van a oír la defensa de la agenda de los revolucionarios, los que dicen que el país está a punto para desencadenar una nueva revolución, que ha llegado el momento de golpear a los burgueses que se adueñaron ilegítimamente del movimiento de la revolución. Entonces uno dice, bueno, aquí esto suena como un aparato de radio descompuesto, ¿no? Yo quiero oír música y me sale ahí un discurso revolucionario. Pues ¿qué cosa está pasando? Al mismo tiempo se están comenzando a conocer toda una serie de fenómenos, como por ejemplo los subsidios que están recibiendo los de la coordinadora del gobierno de Oaxaca. Y uno dice, ¿cómo el gobierno de Oaxaca puede estar subsidiando a estos pelafustanes que tienen en su discurso ni siquiera una defensa que pudiera ser radicalísima, lo que ustedes quieran, pero defensa de los maestros? No, el proyecto es otro totalmente diferente. Y este otro proyecto es un proyecto que comienza a manifestarse también en el estado de Michoacán. En Michoacán, durante el gobierno de el Partido Acción Nacional en el sexenio pasado, con Felipe Calderón, en el estado de Michoacán comenzaron a resurgir grupos de línea guerrillera que habían desaparecido hacía muchísimo tiempo y que comenzaron a ser reactivados por algunos miembros del Partido de la Revolución Democrática que en su momento estuvieron involucrados en el famoso asunto del movimiento armado revolucionario, el MAR, que funcionó allá a finales del gobierno de Echeverría y que sus dirigentes fueron adoctrinados en Corea del Norte. Este asunto, que había quedado como un hecho, digamos como una especie de anécdota revolucionaria que finalmente no había cuajado, tuvo una reactivación cuando el embajador de Hugo Chávez en nuestro país se trasladó a la ciudad de Michoacán y tuvo ahí una reunión con los dirigentes de los grupos de lo que es el magisterio de las normales en el estado de Michoacán, porque ahí el problema es con las normales, y a esta reunión asistieron personas que habían militado en el MAR y comenzó a hablarse de que se trataba de crear una opción revolucionaria. Finalmente el gobierno puso un hasta aquí. Vladimir Montesinos, que era el embajador, se vio involucrado en un problema, salió del país en medio de un discurso en el que hacía un desafío al gobierno, y luego
los mismos miembros del PRD que habían sido integrantes de las guerrillas del mar fueron a Venezuela a hacer un discurso en donde le daban todo su apoyo a Vladimir Montesinos, y Vladimir Montesinos les reiteraba su apoyo. Si ustedes se acuerdan, por esa época se produce el bombardeo de unos aviones colombianos en territorio ecuatoriano, de un campamento de guerrilleros en donde resulta que había 2 mexicanos. Uno de estos mexicanos, bueno, era una muchacha de la UNAM que decía que estaba haciendo un trabajo de investigación de cómo funcionan las guerrillas sobre el terreno. En toda la literatura que yo conozco del tema de las guerrillas, jamás me he encontrado a nadie en la guerrilla que esté estudiando cómo funciona. Estas son cosas que los propios guerrilleros no se pueden permitir por muchas razones. Y resulta que el grupo al que pertenecía esta chica en la UNAM es un grupo que estaba ligado a los que habían integrado estos núcleos de acercamiento del MAR, del Movimiento de Acción Revolucionaria, con el movimiento bolivariano, y entonces ahí quedó un asunto del que se dijo que había una enorme información porque la laptop que le habían capturado a alguno de los dirigentes traía muchísimos datos de cómo funcionaba la red. Se habló de que la chica sería detenida para ser interrogada. Se movilizaron inmediatamente todos los organismos internacionales de la izquierda a través de Internet. Hubo una protesta como si la muchacha fuera una heroína popular. Se le dio asilo político en Nicaragua. Finalmente estuvo en Nicaragua un tiempo y luego desapareció. A la fecha nadie sabe, nadie supo, como ocurre siempre con estas cosas en nuestro país. Pero los grupos de la línea radical han comenzado a provocar toda una serie de situaciones inquietantes. Dice Ricardo Alemán en un artículo publicado en el Universal que están comenzando a aparecer en la Ciudad de México personajes vestidos como los guerrilleros del EPR en la Ciudad de México. Y si están trabajando en la Ciudad de México, evidentemente quiere decir que están ahí por alguna razón. Al parecer, no son los mismos estos personajes que los que han encabezado la línea de los anarquistas, pero la línea de los anarquistas es otra más que se ha venido sumando a este discurso que nada tiene que ver con la defensa bien hecha o mal hecha de los maestros y que nada tiene que ver con el escenario de la educación, tienen que ver con la visión de que en nuestro país lo que necesita es otra revolución. Y con este criterio se preparan para iniciar una acción que pudiera tener algún impacto. Dice el artículo de Ricardo Alemán, dice, porque lo que pocos saben es que también por la vía de los hechos la mafia de la coordinadora consiguió uno de sus mayores logros cuando se apoderó del Zócalo del Distrito Federal y luego de presiones y chantajes dobló al gobierno del DF para que le escrituraran la Plaza de la República. Sí, apropiarse del Monumento de la Revolución es una de las mayores victorias de la mafia de la coordinadora. ¿Por qué?
porque con el permiso del gobierno de Mancera y con la indiferencia del gobierno federal de Enrique Peña Nieto, la coordinadora y su brazo armado, el EPR, ya conquistaron una cabeza de playa en el corazón mismo de la capital del país, y lo más curioso es que el dinero público, el de los impuestos de nosotros los ciudadanos, es el que está financiando ese grupo guerrillero que se adueñó de la segunda plaza más importante del país, la Plaza de la Revolución. Y para los que aún dudan de la importancia del secuestro del Monumento de la Revolución, van algunos datos de un estudio de campo realizado por universitarios que se infiltraron en el campamento de la CENTE. Y dice el documento: durante los 3 días de nuestra estancia en el campamento con los maestros, nunca hubo discusión sobre la educación. La disciplina en el campamento es parecida a la disciplina militar. Todos los días el adoctrinamiento es estricto y permanente. Lecciones de marxismo que se repiten mañana, tarde y noche, y la amenaza siempre de que la traición a la organización se paga. Muchos de los maestros tienen miedo. Nadie sabe opinar y solo hablan los maestros cuando en las asambleas se les da la palabra. Para entrar a las asambleas en el foro de los aliados del Sindicato Mexicano de Electricistas, se entra con lista en mano y los no palomeados no pueden entrar. Los líderes viven en hoteles cercanos y por las noches muchos de ellos beben mezcal. No pudimos identificar de dónde les dan dinero, pero todos tienen dinero para su comida. Por la noche, una vez llegaron al campamento hombres vestidos como guerrilleros, reparten despensas, unos y otros se reúnen en lonas en las que no dejan que nadie se acerque. En la mañana se reparten las órdenes de a dónde irse a plantar y las consignas. Al salir se pasa lista y al final del plantón omiten igual. El anterior es un resumen de la experiencia de universitarios que con la ayuda de un miembro de la coordinadora se infiltraron en el campamento de la Plaza de la República. Una noche ya no regresaron, cuando tras un plantón empezaron a preguntar por ellos. ¿A quién le importa? ¿Hasta cuándo estará esto? Al tiempo lo dejamos. Pues me parece que es otro elemento más que nos ubica en esta visión de dos realidades: una, la de un gobierno que está intentando un modelo de acercamiento con los grupos de oposición en el Pacto por México, una enorme dificultad de lograr el consenso porque en este país hay poca conciencia y poco sentido de lo que es la democracia. Y por otro lado, una disidencia por la izquierda que no está jugando a defender las posiciones del magisterio con la visión y la plataforma de principios de este grupo, sino está tratando de convencer a la comunidad de que nuestra alternativa está por la vía de los balazos y de la revolución, lo que me parece, además de anacrónico, absolutamente irresponsable en una situación internacional en donde algunos de estos datos pueden servir para ahuyentar a algunos de los o a muchos de los inversionistas potenciales que dicen: yo quiero meter mi dinero allí donde el fenómeno de la violencia no esté presente, porque quiero invertir para ganar y no invertir para perder. El clima de la política mexicana se ha enrarecido, hay dificultad para que el proyecto presidencial avance. Lo que ha ocurrido con la reforma fiscal no ha sido afortunado para el gobierno de Peña Nieto. Me parece que ha descalabrado a una de sus figuras muy importantes, que es la figura de Videgaray. El que algunos de los empresarios que eran los fans de Videgaray hoy sean los que están criticando y muy en serio la propuesta de la reforma fiscal, habla de cómo se ha deteriorado esta relación y cómo Peña Nieto y sus asesores estratégicos tendrán que revisar muy de fondo lo que están haciendo y entender que, como decía Juan Linz, que con él iniciamos y con él terminamos, es muy importante
establecer no solamente el orden en que se van a resolver o se van a intentar resolver los problemas, sino el que cuando se inicie la búsqueda de la solución de uno de los temas, se permanezca en esto hasta la resolución, porque solo en ese momento la sociedad cree en el actor, cree en el partido, la sociedad cree en el sistema, la sociedad cree en la democracia. Mientras eso no se haga, mientras no se agoten el punto y quede resuelto, bien o mal, pero resuelto, pues difícilmente la sociedad podrá tener un argumento para defender, y sí tendrá muchísimos argumentos más para la descalificación, que en eso nos llevamos el oro de cualquier olimpiada de las descalificaciones. Aquí somos geniales para eso. Me parece, por lo tanto, que las circunstancias, sobre todo la aparición de estos grupos que rompen totalmente con el esquema que se ha querido presentar, debe inquietar, pero sobre todo debe hacer que la sociedad civil también diga qué rayos está pensando, qué es lo que quiere, a dónde se orienta, y no esté esperando que todo lo resuelva la clase política y todo lo resuelvan los actores políticos, a los cuales además ni siquiera respalda y apoya, porque tiene una actitud de un creciente escepticismo respecto de su valía y de sus cualidades. Pues si les parece, dejamos nuestro tema aquí y seguiremos la semana próxima.